Buenas tardes. Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo tutorial. Inicialmente pretendo que sea casi de régimen interno del grupo de Amnesia, pero bueno, la idea es un poco porque no está terminado del todo el reto, aunque la solución se ve sin ningún problema. El reto en concreto es el Weisman del CESAU 2014, ¿no? Se propone como un reto de reversing, pero realmente es un reto de análisis de un archivo binario en hexadecimal, en un formato privativo, etc. A la gente le volvió bastante loco el reto. De hecho, ellos publicaron una pista a medida que iba avanzando el CTF. A mí no me gusta que publiquen pistas especialmente, pero bueno, en este en concreto, una vez que se ha solucionado el reto anterior, se entendía toda la cabecera de este reto. El Wololo, que es el reto anterior, haré un write-up escrito porque merece la pena una explicación mucho más sosegada y más pausada, pero este, bueno, con vídeo tutorial se puede ver cómo está realizado. Lo que nos dan es un archivo con una extensión CESAU LZ. Bueno, para empezar, el LZ ya nos da una pista de que puede ser un archivo comprimido, pero cuando lo abrimos en el editor hexadecimal veremos que tiene una cabecera CESAU LZ. Vamos a pensar que es un magic number. De hecho, después ellos, cuando publican un poquito toda la información, explican que efectivamente este es un magic number, que es un formato contenedor, etc. Bueno, tendremos aquí dos ceros, aquí tenemos el valor de un 1 con un the worth y aquí un 3. Vale. Resulta que en el anterior reto, en el Wololo, también hay un magic number en el inicio y también está este 1, que lo que indica realmente es el número de versión de este formato. El número 3 que viene aquí lo que nos indica es el número de archivos que hay comprimidos o que están introducidos dentro de este contenedor. Inmediatamente después tenemos una cabecera AAEE. Aquí tenemos dos de Word y un nombre de archivo. El nombre en concreto pues reserva 32 bytes para el nombre del archivo, e inmediatamente después, en este caso como es un HTML, pues se ve dónde comienza perfectamente. Estos dos datos que aparecen aquí, en la pista que ellos dan, reconocen que es el tamaño del archivo y el tamaño del archivo comprimido. Evidentemente es un formato contenedor donde los archivos van a estar comprimidos. ¿Cuál es el reto? Entender el algoritmo de compresión, cómo están comprimidos para descomprimir. Hay tres archivos: el HTML, que es un texto que incluso en algún momento podemos inferir cómo tiene que ser. A mitad aparece un archivo binario, que realmente es un JPG. Y finalmente aparece un archivo de texto. Es muy sencillo porque podríamos buscar esta cabecera. Vamos a hacerlo. Buscamos la cabecera AAEE y efectivamente aparece una. F3, aparece dos veces el archivo key.jpg y aparece tres veces el archivo pg28885.txt. En concreto nos dice que es el Project Gutenberg. Bueno, es las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Podemos ir a la página del proyecto Gutenberg, de hecho es recomendable, y descargar el archivo original que está en la página del proyecto Gutenberg. ¿Por qué? Pues porque aquí al principio aparecen unos caracteres extraños que no son TXT, pero que en el archivo TXT del proyecto Gutenberg sí que aparecen. Es decir, estos caracteres que vemos aquí, EFBBF, están en el archivo original del proyecto Gutenberg. Y por tanto, pues bueno, va a ser una pista muy importante. Tenemos un archivo TXT original y tenemos este, con lo cual cuando veamos cómo funciona el formato comprimido nos va a dar unas pistas muy interesantes. Bueno, empezamos a ver un poquito el archivo, ¿vale? Si vemos el HTML, según comienza el archivo, voy a aumentar un poquito la lupa. Según comienza el archivo, lo primero que vemos es el carácter 13. Bueno, inmediatamente después de este byte aparece ya el HTML. 3C, 68, 74, 6D, 6C, 3C, 0A, 3C, 68 y de nuevo aparece 13. Que evidentemente no es un carácter estándar dentro del formato HTML. Vamos a calcular la distancia que hay entre un 13 y el otro. En concreto son 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes. Vale, tenemos un 13, volvemos a contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente vuelve a aparecer un 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Ahora vemos que hay una secuencia. Hay un 13, 9 bytes. 13, 9 bytes. 13, 9 bytes. Bien. Y esto va a ir ocurriendo hasta que aparece por primera vez caracteres extraños, que no son 13, y aparece exactamente aquí. Evidentemente esto queda muy oculto porque 0A bien que pudiera ser un retorno de carro, pero en este caso no lo es, porque fijaos, está el 13, bueno, podríamos ir siguiendo todas las secuencias donde aparece el 13, ¿eh? Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora ya no aparece 13, aparece 0A. Bien, podríamos ir siguiendo de nuevo, ¿no? 0A, vemos aquí, mete 2 dígitos y otra vez vuelve a aparecer el 13. 13 y otra vez 9 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes. Y ahora ya no aparece ni 13 ni 0A, sino 0C. Y ahora aparece 0C, 2 bytes y otra vez 13. Vale. Evidentemente es un HTML que podemos entender e incluso interpretar. Más aún, imaginar las partes que nos faltan. En concreto, en esta parte que está aquí, vemos que pone hash functions and block. Como está hablando de cifrados, vemos arriba hash functions and block ciphers. Ya sabemos que aquí tendría que meter ciphers. Realmente no mete ciphers, mete cipher, realmente. I-P-H-E-R. Vale. I-P-H-E-R son 5 dígitos. 0A es el doble de 5. Este es un dato importante porque más adelante vemos justo donde aparecía aquí este 0C, ¿vale? Es muy fácil de reconocer lo que tiene que ir aquí. Vemos un cierre de la etiqueta H2 y a continuación el cierre de otra etiqueta. ¿Qué otra etiqueta? Pues si miramos arriba, vemos que las otras etiquetas son H2, que está abierta, y la anterior es center. Luego aquí podemos interpretar que es el cierre de la etiqueta center. ¿Qué nos falta aquí? E, N, T, E, R y el mayor que, de tal modo que cerraría la etiqueta. Enter mayor que. Vale. Si nos fijamos, enter, E, N, T, E, R mayor que son 6. 6 por 2, 12. 0C es 12. Vale. ¿Qué interpretación hice yo en este punto? Voy a intentarlo explicar primero de viva voz y después voy a intentarlo explicar con un ejemplo, aunque sea en el Notepad. La idea es la siguiente. Tenemos un byte. Voy a abrir el Notepad. Vale, genero uno nuevo. Tenemos un byte que son 8 bits. 6, 7, 8. Vale. Si decimos este nos va a indicar si lo que viene a continuación son un grupo de datos literales o una referencia a algo que tengo en otro lugar. Vale, si es un 0 sería una referencia a algo que tengo en otro lugar, pero si es un 1 serían datos literales. ¿Qué ocurre si utilizo esto para cantidad de datos que vienen a continuación? Que evidentemente quedaría multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque me falta el bit bajo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos meter 10 datos. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Vamos a meter 5 datos literales. ¿Cómo se escribe 5? 1, 0, 1. En binario. Y ahora el último bit le voy a poner a 1 para decir que esos son datos literales. ¿Qué valor tengo? 1 más 2, 3 más 8, 11. ¿Qué ha ocurrido? Que este es 5, pero al estar un bit a la izquierda está multiplicado por 2, 10. Y el bit más bajo me va a indicar que son datos literales. Curiosamente, en el editor hexadecimal, cuando vemos un 13, realmente no estamos viendo un 13. Estamos viendo 1, 2 más el bit bajo. 1, 2 en hexadecimal son 18.
que si lo divido entre 2 me da 9. Luego me está indicando que hay 9 bytes inmediatos literales. Cuando el bit bajo, como nos ocurre aquí, está a 0, los bits más altos nos están diciendo cuántos bytes tengo que insertar aquí. ¿De dónde? Pues estos dos datos me van a dar un índice. Ahora vamos a hacer un análisis de estos dos datos, ¿vale? Podríamos ahora ya hemos visto aquí, porque ya nos puede costar un poquito, pues yo que sé, entender el HTML, porque cada vez va metiendo más referencias a otras partes y se vuelve más críptico. Pero del archivo de Alicia, en el País de las Maravillas, tenemos el original. Y esa es la ventaja con la que vamos a jugar aquí. Que esto que hemos entendido y hemos inferido en el archivo se va a estar cumpliendo constantemente. Y resulta que fue así. ¿Cuál fue el siguiente análisis que yo en mi pequeña cabeza hice? Dije, vale, pues vamos a imaginar que esto realmente es una compresión con diccionario. Es decir, aparece la primera vez 13. Cojo estos 9 bytes, 3, 3, 6, 3, 9, y los guardo en una tabla. Y digo, estos 9 bytes se van a llamar 0. Cojo otros 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y digo, estos 9 se van a llamar 1. Y así todo lo demás. ¿Qué ocurriría? Pues imaginad que en un momento determinado vuelve a aparecer la etiqueta HTML. Ya no tengo que meterla literalmente, lo que meto es una referencia, y meto una referencia a la posición 0. Bueno, las posiciones podrían ser relativas, podrían ser absolutas, podrían ser un montón de historias, ¿no? ¿Qué hice exactamente con esto? Pues de nuevo, hice una búsqueda. Es decir, como había visto que por aquí, pues Cipher, ¿no? Este que teníamos por aquí, aparecía 1EAA, dije, voy a ver cuántas veces aparecen referencias a Ifer, ¿no? Bueno, pues era bastante sencillo buscarlo. Esta en concreto no aparecía, pero había otras que sí que aparecían. Y no solo aparecían referencias en este primer archivo del contenedor del HTML, sino que aparecían también en el del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Lo más interesante es que, por ejemplo, esta, la de Center, C57C, aparecía también en el de Alicia en el País de las Maravillas. Y curiosamente, no hacía una referencia a un índice, sino que era un hash. A ver cómo os lo explico de tal modo que lo podamos entender bien, ¿no? Mirad, aquí abajo, en este, aparece correction, vale. Fijaos que hace una referencia 0E, 02, 52. Evidentemente, error correction codes, ¿no? ¿Dónde está rection? Justo antes. R-C-T-I-O-N. Eso es lo que tiene que meter aquí. ¿Qué ocurre? Que como le sobran las comillas y esto, dice, de esa referencia, de la 0252, 0E es 14 entre 2, méteme 7 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chapó, nos funciona lo que hemos inferido. Aquí metería rection. Vale. Resulta que cuando buscamos 0252, vamos a buscarlo en todo el archivo haciendo una búsqueda hexadecimal. 0252 aparece ahí, seguimos buscando, y aparece aquí, en el archivo de Alicia en el País de las Maravillas. Nos aparece en un texto que no está tan claro, porque ya está bastante comprimido. ¿Qué ocurre? Pues que como tenemos el original, podíamos buscar Arise, podíamos buscar la palabra anterior, Arise, podíamos buscar, por ejemplo, Cordance, podíamos buscar, por ejemplo, Volunteer, podemos buscar Obedient Copies, y entonces buscando en qué contexto aparecía Arise, ver cuál es la palabra siguiente. ¿Y cuál era la palabra siguiente? Direction. Luego, lo que viene a continuación era de nuevo 6, en esta ocasión es 12, al pasar la decimal entre 2 serían 6, y Arise Directio, pero si nos fijamos, la referencia es la misma, 0252. Evidentemente, en el texto de aquí no está haciendo referencia a la primera vez que aparece en el archivo HTML, sino en una referencia que hay en el propio libro de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo veríamos eso? Bueno, buscando 13 rection veríamos que aparece también no solo en el HTML, sino que aparece también aquí.
Una vez visto esto, busqué más referencias cruzadas que estuvieran en el HTML y también en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. A lo que llegué como conclusión es que era un hash. Esos 4 bytes iniciales que vemos ahí es un hash. ¿Y ese hash a qué hace referencia? A los 4 primeros dígitos. Porque me di cuenta que había hashes similares en el HTML y en el de Alicia en el País de las Maravillas, y los 9 bytes no eran los mismos, sino que era una referencia, por así decir, al hash calculado con los 4 primeros bytes. Hice todo tipo de cálculos y no lo encontré. Bueno, como no encontré cómo se calculaba el hash, el reto consistía en extraer el archivo key.jpg. ¿Qué hice? Bueno, pues quitar los 13 y como sabemos dónde estaba comprimido cuántos bytes teníamos que rellenar, lo rellené con 0. Vamos a buscar el JPG y vamos a hacer la prueba y os enseño cómo hice el Python, que son nada, 3 líneas y programado por mí en plan muy cutre. Vamos a buscar en primer lugar la referencia al JPG, le tenemos aquí. Sabemos que el archivo comienza por donde está el 13 y ahora pues esto le marco como inicio de bloque. Vuelvo a buscar y justo antes le marco aquí que es un final de bloque. Y ahora aquí, pues nada, le hacemos copiar en un archivo nuevo. Vamos aquí al escritorio. Y vamos a llamarle, pues, key.jpg, ¿no? ¿Para qué vamos a llamarle de otro modo? Pero vamos a indicar que esta es la versión comprimida, CPT. Vale. Ahora ya tenemos aquí el archivo, nos fijamos, tiene el 13, vamos a ampliar un poquito, 13, tendríamos 9 bytes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otra vez 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otra vez 13, bien, se cumple el patrón, pero claro, podríamos hacer un análisis del archivo a ver dónde aparece el no 13, ¿no? Donde aparecen las indicaciones de cuánto está comprimido. Evidentemente en un texto este tipo de compresión va a funcionar muy bien, es una compresión por diccionario. En un JPG fácilmente no funcione tan bien. Podríamos mirar la cabecera del contenedor y ver qué niveles de compresión ha tenido, pero bueno, no nos interesa. ¿Qué hice en el script? Bueno, pues lo tengo aquí para que lo veáis un poquito en el editor. Bueno, el script es un script muy sencillito. Abro el archivo, voy a ampliarlo un poquito también para que lo veáis mejor. Abro el archivo, abro el de salida, que es JPG, y voy recorriendo. Si es 13, vale, pues a continuación hay 9 bytes literales. Esos 9 bytes los escribo tal cual en el archivo e incremento el puntero. ¿Que no es 13? Vale, pues como no son inmediatos, lo imprimo en consola para tener una referencia de cuántos valores comprimidos va a tener. Miro a ver cuántos son, los divido entre 2, es el número de bytes que coge de referencia por hash. Me salto el hash y digo, ahora mete tantas veces esos, que eran 4 bytes de una referencia comprimida, pues 4 ceros. Que eran 12, 12 ceros. Que eran 20, 20 ceros. No lo sé los que van a ser, pero meto ceros en el archivo JPG. Y como escribí aquí, suerte y a ver si se ve algo. En el peor de los casos, el JPG nos va a salir con artefactos porque la estructura del JPG y de los frames del JPG va a estar. Es en el mejor de los casos. En el peor se nos puede romper toda la estructura del JPG. Entonces tendríamos que ver dónde está rota y reconstruirla. Bueno, pues hubo suerte, mucha suerte. Voy a abrirlo con la consola. Para que veáis la salida en consola que hizo, ¿no? Si nos fijamos en la salida de consola, voy a ampliarlo un poquito, estas son todas las veces que no aparece el 13. Aparece 18 con una referencia 79, 154. Este sería el hash que tenemos metido, lo he puesto en decimal porque tampoco me interesaba mucho. Y 18 lo dividimos entre 2, 9 bytes. A continuación, del mismo hash, es decir, del mismo bloque, en lugar de 18 son 12 entre 2, pues serían 6 bytes. Y así nos va ocurriendo constantemente, ¿no?
Si nos fijamos, esa referencia 76154 aparece varias veces, pero después aparecen otras referencias, otros hashes muy distintos. Tampoco había tanto comprimido, si nos fijamos. Tampoco había tanto comprimido dentro del JPG. Vale, el JPG le tenemos creado ya, teóricamente descomprimido, el key. En el previsualizador algo se ve que hay artefactos y cosas raras, pero algo se ve. Cuando lo abrimos, ¿qué nos encontramos? Pues que la key está aquí abajo. Es verdad que está como desplazada, pero se entiende. Está toda la mitad superior, algún artefacto por aquí, y está la mitad inferior. Está desplazado, etcétera, pero bueno, esto ya es una cuestión de abrirlo con el editor GIMP o el que más nos guste y toquetear por ahí abajo. Vamos a hacerlo con el GIMP para que se vea claramente la key cómo aparecía y cómo se veía perfectamente. Incluso cuando lo abrimos con el GIMP, pues curiosamente se ve como mejor la parte inferior. Es decir, algo hemos tocado que en la descompresión del JPG, pues resulta que el GIMP maneja mejor los colores. Bueno, pues para hacer esto vamos a seleccionar toda la parte, pues yo que sé, la parte inferior, ¿no? Porque aquí hay un artefacto también que se ha desplazado. Pero bueno, es un artefacto que yo creo que se entiende bastante bien, porque es el cierre de llave y una parte y como un simbolito de más encima. Vamos a seleccionar aquí todo este trozo. Lo cortamos, lo volvemos a pegar, nos ponemos la herramienta de movimiento y así pues lo podemos mover. Vale. Vale, pues yo creo que... En el artefacto que nos ha metido aquí, vemos que nos ha metido un trocito que desplaza y fácilmente por eso todo lo tenemos desplazado, con lo cual la parte superior pues también la tendríamos que poner hacia la izquierda. Es decir, todo este artefacto que tenemos aquí pues se ha toqueteado de mala manera. Epa. Cogemos ese trocito de arriba y hacemos como antes. Fijaos que la parte de la D, ¿no? Con las letras, pues se entiende bastante bien, ¿no? Bueno, tampoco tenemos que ser aquí unos lumbreros. Y esta parte que se nos había desplazado aquí, que es como un más y la parte superior de la llave, pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Lo podemos copiar o cortar y pegar y lo desplazamos para allá para ver qué es exactamente. Pues aquí prácticamente ya teníamos el flag. Okay, I know how long it take me and I can prove it. Pues esta era la flag, ni más ni menos. Si el artefacto o no haber podido calcular bien en el hash no nos hubiera funcionado bien, pues estaríamos perdidos. Tendríamos que seguir haciendo pruebas y pruebas y pruebas hasta encontrar cómo calculaba el hash. No hizo falta, funcionó y sonó la flauta. Reto superado. Como curiosidad, es una expresión que sale en el último capítulo de la serie que han hecho sobre Silicon Valley. Hay una serie de HBO que se llama Silicon Valley, que os la recomiendo porque es una risa sin el último capítulo, que bueno, pues no está bien que yo como lo que soy os lo recomiende, pero bueno, es divertido y en castellano pues no la han doblado esa frase como mereciera la pena, ¿no? Pues este es un reto, como veis, de análisis de archivos en hexadecimal, ver la estructura y tirar para adelante. Como método de compresión, a ver, es un método muy abierto y da muchas posibilidades. Aquí han utilizado de modo constante 9 bytes, yo creo que puede ser un tema óptimo de buscarlo, pero por ejemplo, yo en el JPG en lugar de 9 bytes hubiera probado con bloques de 3, de 4, de 5, porque fácilmente tendría mejores ratios de compresión. No obstante, fijaos que es un algoritmo de compresión que para hacer una referencia gasta 3 bytes. Gasta el byte que le indica cuántos bytes tiene que copiar, más la referencia del hash de 16 bits. Como mínimo, por tanto, tendría que ser un diccionario de 3 bytes, porque si no, no estamos optimizando. Es decir, si yo para hacer referencia a 3 bytes gasto 3 bytes, cero compresión.
Si yo para hacer referencia a 4 bytes gasto 3 bytes, ya me he ganado 1. Pero fijaos que cada vez que meto una referencia en el diccionario estoy añadiendo un byte, que es la cabecera de cuántos literales van. Hay que compensar el algoritmo para que estemos comprimiendo del modo más óptimo. Evidentemente, como prueba de concepto, es un algoritmo de compresión muy sencillo para aprender cómo funcionan los algoritmos de compresión. Huffman es esto mismo, pero en binario. Es decir, con un diccionario en binario y no con un diccionario en bruto en modo texto como hace aquí. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la música, que es de Hoss principalmente, y que es un autor de chiptunes y de música traqueada español. Así que nada, fuck the Reaper.